Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego, analista aquí de la firma de inversiones de XTB Broker. Si me podéis ir confirmando que el audio y la imagen es correcta, es idónea, os lo agradecería para empezar este morning meeting del 15 de febrero de 2019. Buenos días, Antonio. Me confirma por aquí Vicente, Paz, Antón. Mucha afluencia hoy en el seminario. Vamos a dejar unos breves instantes, un par de minutos, para que todos aquellos terminen de acceder, conectarse, ir accediendo a vuestras plataformas. Y bueno, daremos por empezado este morning. Primero iniciaremos con esos datos económicos que nos están llevando a una incertidumbre de desaceleración económica, como estamos viendo en los mercados, a que todos aquellos inversores, por bueno, datos minoristas ayer en Estados Unidos que conocimos a las 2:30, mínimos de la década, que no veíamos desde 2019, ¿vale? Esa guerra comercial, ese encarecimiento de la deuda americana están llevando a una posible desaceleración económica donde las empresas verán dificultades a la hora de seguir manteniendo los márgenes de beneficios que llevamos obteniendo en el ciclo expansivo americano. También datos de PIB de crecimiento en Europa. Vimos cómo esa retrocesión del 1,6 anterior al 1,2, desaceleración también en Europa. Y muy importante ese dato de Alemania, ¿vale? El valor anterior, el trimestral del PIB, fue en el menos 0,2. Ya sabemos que 2 trimestres en negativo nos llevaría a una recesión técnica, una crisis económica técnica. Ligeramente pudimos, ¿no?, solventar esa situación en el 0% cuando la previsión era del 0,1%. En Italia, pues bueno, hemos visto como ya esa recesión técnica ha tenido lugar, y para hoy los datos más importantes a vigilar el viernes es esa inflación en, del IPC en China, en el 1,7, donde la previsión era del 1,9, ligeramente por debajo del objetivo. Podemos entrar en una zona de deflación. Datos también de IPC en España, veremos ese y luego analizaremos el caso del selectivo español en el 1%, posible incertidumbre de política con las posibles nuevas elecciones que pueda anunciar el gobierno socialista, y vemos cómo el selectivo, con toda esta incertidumbre, se ha quedado rezagado a lo largo de la semana respecto a otras bolsas. Esto es lo más importante que tenemos a día de hoy, expectativas, ¿no?, de posibles acuerdos antes del fin de la guerra comercial que tendremos en marzo entre China y Estados Unidos. Y también deberemos estar muy pendientes a posibles acuerdos del Brexit que puedan disipar las dudas en los mercados de renta variable. Vemos como, a pesar de esa incertidumbre, como ahora iremos analizando, las bolsas esta semana han tenido un buen comportamiento. Hoy la apertura, si la analizamos, todos esos datos macroeconómicos coyunturales están haciendo mella en la renta variable. El más rezagado por esa incertidumbre que comentábamos, posibles elecciones
en España pues está haciendo que el IBEX 35, el selectivo español, se quede rezagado, aunque ligeramente sigue la sintonía de esas caídas del DAX, del Eurostock en Europa. Si analizamos una semana, vamos a ver en América, vamos a ir analizando, vamos a empezar por América, vamos a ver el periodo, una semana positiva para el caso tanto del tecnológico como del Standard & Poor's. Vemos aquí en pantallas al Standard & Poor's después de esa incertidumbre que nos llevó a tocar mínimos por debajo de los 2.300, cercanos a los 2.300 puntos. Muy buen comportamiento de la renta variable americana con todas esas expectativas de acuerdos de la guerra comercial y por fin también de nuevo a la normalidad del gobierno americano, donde venimos de un periodo donde se habían cerrado en América y habían provocado pérdidas. El selectivo americano recuperando la cota de testeando la cota de los 2.737 puntos y parece que se pueda dirigir a estos niveles de resistencias, en primer lugar de los 2.818 puntos, 2.800 puntos, perdón. ¿Vale? Ese sería el objetivo del Standard & Poor's, de ver, ¿no? de dar continuidad a este rebote que estamos teniendo. Veremos si somos capaces en el medio plazo de recuperar esos máximos o una posible desaceleración económica nos lleve a un fin del ciclo expansivo americano. El Nasdaq, como vemos aquí, buen comportamiento, ruptura de ese canal, ¿vale? Y el objetivo es ese pullback a esa directriz de medio plazo que habíamos perdido, ¿vale? Primer objetivo habíamos marcado ese 61.8 que parece que podamos perforar, y objetivos serían recuperar apoyos, un pullback a esa estructura cercana a máximos de nuevo para el índice tecnológico. A pesar, pues bueno, del buen comportamiento semanal como analizaremos, semana positiva, 1, 2, 3, esta fue prácticamente plana, 4, 5, 6, 7 y 8 semanas casi consecutivas del Nasdaq realizando un buen comportamiento a lo largo de este inicio de 2019, perdón. Vemos como en un mes nos está dejando una rentabilidad del 4,85. Recuperando, pues bueno, la incertidumbre del último trimestre del año que llevó al índice a caer desde los 7.600, 7.700 puntos a esos 5.550 puntos, 5.850 puntos. El industrial, que marcamos una estrategia la semana pasada pensando en esas resistencias, iniciamos en esos 25.000 puntos y a partir de aquí todavía debemos esperar estrategias de swing trading 2-3 semanas a esa zona de resistencias marcadas de los 26.317.
25.900 puntos, marcamos nuestro take profit, ¿vale? Le podemos subir si somos más ambiciosos, pero bueno, intentaríamos asegurar nuestros beneficios o cierres parciales en esos 25.910 puntos. Si damos el salto al continente europeo, vamos a empezar por el Eurostock. Buen comportamiento a pesar de esa perforación de la estructura de medio plazo. Nuestro objetivo era recuperar esa zona de ese pullback que parece que ha entrado para el Eurostock, ¿vale? En ese caso, de ver acuerdos, podemos recuperar cotas más ambiciosas. Tenemos esa resistencia en los 3.250 puntos, 3.260 puntos. A partir de ahí podemos ver algún rechazo, pero buscaríamos objetivos más ambiciosos, ¿vale? De ver perforaciones a esos niveles de los 3.400 puntos para el caso del Eurostock. El DAX, a pesar de esa perforación también de la estructura alcista, todos los componentes homólogos europeos, vemos esa correlación que están teniendo los mercados. Pues nuestro objetivo era ese pullback después de rebotar en el 38.2 de Fibonacci desde su último movimiento impulsivo de relevancia, y a partir de aquí pensamos que bueno, esos datos le puedan hacer, ¿no? Le han dado, digamos, un throwback a esa zona que antes era de resistencia, podría ser una zona de rebote. A partir de aquí creo que el DAX pueda recuperar ese terreno perdido en los últimos meses con ese buen comportamiento de inicio de año. Para el caso del selectivo español, vemos como esta semana esa incertidumbre política, pues bueno, una semana positiva para el selectivo español, pero rezagada con respecto a los demás índices europeos, cotizando en los 8.900 puntos, muy pendientes a la rueda de prensa hoy de Pedro Sánchez, que pueda traer pues mayor incertidumbre, ¿vale? El objetivo, pues bueno, sería retroceder ligeramente, pero bueno, acuerdos, ¿no? En ese caso, pues bueno, puedan llevar al IBEX 35 a recuperar el terreno perdido y volver a testear esa zona de los 9.200 puntos. El parisino, uno de los que mejor comportamiento está teniendo, veíamos aquí dibujado el objetivo que pensábamos. Bueno, dimos aquí ese apoyo a la estructura de medio plazo y a partir de ahí recuperando terreno para el caso de la bolsa parisina, testeando el 50 de Fibonacci desde su último movimiento correctivo. Para aquellos inversores más ambiciosos, pues sería recuperar los 5.235 puntos. Y para el caso del FTSE, bueno, posibles acuerdos, vemos como está teniendo también un buen comportamiento en este inicio de año, cotizando en los 7.150 puntos. Y el italiano, a pesar de esa recesión técnica, pues también sigue la sintonía de ese buen inicio de año en los 19.800 puntos. ¿Estrategias a plantear? Pues si queremos alguna estrategia más sofisticada de valor relativo, lo que podemos pensar con estas posibles elecciones en España, que puedan traer incertidumbre sobre todo al sector energético, utilities, por nueva regulación, y sector bancario, un índice que tiene mucho peso, sería colocar
frente a un par como pueda ser el parisino, que no hay perspectivas de incertidumbre, que está teniendo un buen comportamiento, estrategias opuestas, ¿vale? Cortos en el IBEX 35, podemos lanzar una orden a mercado de unos, bueno, de una inversión ligeramente para sacarle un diferencial de un 1 o un 2% al caso del IBEX 35. Vamos a ver qué contratos podemos dar. Valor del contrato de 5.000, nos posicionaríamos 4.500, ¿vale? Más optimistas, lanzaríamos directamente al mercado nuestra estrategia y habrá que ver la diferencia en el beneficio para esta estrategia de valor relativo. Para el caso del IBEX, 0.5, lo más similar a nuestra inversión y nos posicionaríamos cortos. Si los dos activos caen, esperemos que caiga menos el parisino. Y de lo contrario, si los dos suben, esperemos que el parisino tenga un mejor comportamiento que el IBEX 35. De esta manera, nuestra estrategia será exitosa. Aquí lo hemos colocado. Cuando veamos un mayor beneficio o una menor pérdida en el caso del parisino que en el caso español, nuestra estrategia resultará acertada. Por el momento, ahí vemos ese diferencial de entrada entre el parisino y el IBEX y el SPA 35. ¿Vale? La siguiente semana pues analizaremos cómo ha ido nuestro comportamiento. Vamos a dar un par de minutos si tenéis alguna duda, algún activo que queremos analizar. Vale, me preguntan por nivel objetivo que vemos al DAS. Vamos a repasarlo. El DAS, ¿qué objetivos estamos viendo? Pues bueno, pensamos que apoyos en esos 10.982 puntos, ¿vale? Pueda seguir recuperando terreno el DAS y estamos viendo siguientes niveles. El menos ambicioso sería este primer nivel de los 11.587 puntos y niveles más ambiciosos para el caso del DAS serían esos 11.750 puntos, ¿vale? Ese soporte que perdimos que ahora podría funcionar como fuertes resistencias para el caso del DAS. Vamos a ahora analizar el resto de mercados. Vamos a empezar por las commodities. Vemos el Brent como habíamos dibujado y tomado esa estrategia alcista que estaba en una lateralidad y al final parece que podemos romper esas resistencias en las que nos encontrábamos y marcar una tendencia ligeramente a los $70 el barril para el caso del Brent. Esos serían nuestros objetivos. Comportamiento muy similar para el caso del Texas. Bueno, vemos como ese ligero cap el día de hoy, pues bueno, pueda irse a esa cotización, a esa estructura, a ese pullback perdido, ¿no? Donde perdimos esa estructura de medio plazo, objetivos de los 63, $64 el barril del de referencia en América. El oro
con un buen comportamiento en los últimos meses, actuando como activo refugio de traspase de capital de renta variable y otros activos a este activo, ¿vale?, que suele tener un buen comportamiento ante esa aceleración y crisis económica. Vemos como recuperando ese 61.8 y pensamos que incluso pueda recuperar la totalidad, ¿vale?, del movimiento correctivo que nos llevó. Ese sería un poco el aspecto técnico. Para el caso de las divisas, que serán movidas con esos datos de IPC, vemos el dólar frente al euro, el euro frente al dólar, cercanos a esos niveles mínimos del 61.8 del último movimiento impulsivo. De perder esos niveles sería malas noticias a nivel técnico para el caso del euro dólar. No hay una estrategia definida por parte de ninguno de los bancos, donde veremos, ya se duda que este año pueda subir por primera vez el BCE de tipos ante una desaceleración económica y esa reducción de la inflación, y veremos si en América este año por parte de la Fed tampoco parece que se llevarán a mayores subidas si no se ve una solidez en los datos coyunturales. Y bueno, ayer vimos con un mal dato que no veíamos desde una década en las ventas minoristas estadounidenses. La libra, muy pendientes también a esos acuerdos del Brexit, perdiendo terreno. Dibujábamos aquí, no llegó a cumplir nuestro objetivo. Siguiente objetivo, pues bueno, sería ver nueva depreciación ante una moneda que cada vez es menos atractiva, ¿vale? Y el dólar es el que mejor comportamiento está teniendo, incluso con respecto a monedas de activo refugio como puedan ser el yen. En ese caso vemos esa recuperación. Y en el caso de la renta fija, vemos como los rendimientos alemanes se encuentran en mínimos. Esto está provocando que nos llevamos a zona de máximos al precio de los activos de renta fija, como el caso del Bund. Y en menor medida, pues bueno, esa desaceleración de los rendimientos también nos está llevando a estrategias que podríamos plantearnos en el caso del T-Note, ¿vale? Posible desaceleración de los rendimientos nos llevaría a un aumento de los precios en los activos de renta fija. Otra estrategia que podríamos plantear, ¿vale? Si queremos realizar una estrategia, bueno, nuestro objetivo le podemos marcar en esa zona del 61.8, pensando en ese rebote, en esa recuperación del último movimiento correctivo. Con un riesgo, pues bueno, de esta zona que testeaba que podamos corregir en esos niveles de 1.20. Si queremos lanzar la orden, $1.27. Y bueno, el riesgo que queremos asumir es más bajo, cercano, pues bueno, al 2%. Vamos a darle 1.15 de volumen, un valor del contrato de 18.000, cercano al 2%. Y si lanzamos directamente a mercado nuestra posición. Me podéis preguntar, vamos a dejar un par de minutos para el consultorio. Podemos analizar algún activo, alguna duda que queráis plantear.
Nos comentan, pues bueno, qué puede ocurrir con las elecciones en España. Pues bueno, sobre todo puede atraer ligeramente incertidumbre por el gobierno a formar. Entonces se pueda quedar rezagado con respecto a los demás componentes. No es algo que tenga más peso y que si hay elecciones trae incertidumbre y vayan a caer, pero sí que se puedan quedar rezagados. Por eso hemos lanzado una estrategia de valor relativo con respecto a otros índices que parece que puedan tener mejor comportamiento. También nos preguntan por aquí por el oro. Vamos a analizar y el CAC, ¿vale? Bueno, el CAC, como comentábamos, y el oro, pues terminaremos con todo esto. Pues por terminar con los índices, empezaremos con el CAC. ¿Hasta dónde podría llegar? Pues pensando en ese 61.8 de Fibonacci, el objetivo más a corto plazo, en los 5.235 puntos, ¿vale? Y luego, pues bueno, nos puede dar una última oportunidad el ciclo expansivo que nos encontramos en América de testear esa zona de máximos de los 5.623. A vigilar muy pendiente que no perdamos esta estructura alcista, ¿vale? De medio plazo, largo plazo, que es lo realmente importante. Las tendencias es lo que nos dan la mayor parte de beneficios. En el caso del oro, ¿hasta dónde podríamos llegar? Pues bueno, hasta esa recuperación total de los máximos, ¿vale? En un primer lugar, incluso yo soy más ambicioso y si vamos a muy largo plazo, debemos recuperar cotas más ambiciosas, ¿vale? Pero bueno, en un primer lugar, pues bueno, puede incluso recortar, ¿vale? Yo pienso que incluso el oro tenga que recortar, digamos, algún ligero movimiento pues al nivel 50, ¿vale? Y a partir de ahí, sí tomaría posiciones más largoplacistas y buscando la recuperación total de ese movimiento correctivo en los 1.360 la onza de oro. Esto ha sido todo en el morning. Desearos mucha suerte en vuestras inversiones, un buen fin de semana y, oye, si tenéis cualquier duda podéis preguntar a vuestros gestores siendo clientes de la firma y nos vemos en próximas entregas. Un abrazo a todos.